En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, tu programa Contigo en la Mañana. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en el programa Contigo en la Mañana, celebrando esta Semana Mayor, lo que le llaman la Semana Santa. Queremos aprovechar para hacer la invitación para que nos visiten. Este viernes tenemos a las 7 de la noche nuestro culto de Viernes Santo, como le dicen, ¿verdad?, la mayoría. Y el domingo a las 10:30 tenemos nuestro culto de resurrección, el cual celebramos todos los días porque Él resucitó hace mucho tiempo y está vivo. Y comenzando el día, antes de entrar en nuestra invitada y su testimonio, quiero que busques tu Biblia y vayamos a Isaías 53, donde habla muy claramente qué pasó con nuestro Jesús cuando estuvo en ese momento en la cruz. Dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Y dice aquí: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, con raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, y fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que en sus dificultades era un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendiente, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de un pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Aquí estamos nosotros, sus descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le redimí los honores de su soldado victorioso, porque expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó los pecados de muchos, intercedió por los transgresores. Verdaderamente nuestro Dios pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero tenemos testimonio de que esa sangre tiene un poder sobrenatural, y que cuando tú recibes al Señor como tu Salvador, esa sangre toma vigencia y te limpia de todo pecado. No importa por lo que tú hayas pasado, no importa por lo que haya pasado en tu adolescencia, en tu niñez, en tu adultez.
Él tiene el poder para sanarte y libertarte de todo pecado. Pero tienes que abrir tu corazón. Y en estos días, ¿verdad? Donde se medita el sacrificio de Dios en la cruz, yo te invito a que pongas tu corazón sensible. Si te has apartado, si alguna vez lo conociste y lo dejaste, mira, Él todavía te sigue esperando con los brazos abiertos, porque dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta Jehová. Y hoy tenemos el testimonio de nuestra invitada Elizabeth Serrano, que conoció a ese Dios de poder, que conoció que esa sangre tiene el poder para limpiar, y hoy sigue dando testimonio, ¿verdad?, de que esa sangre está activa, está vigente. Oye, Él no está en la cruz ya, Él murió y resucitó y está vivo, pero esa sangre está vigente para limpiarnos de todo pecado. No importa si te sientes indigno, no importa si te sientes, dice la palabra que lo que Él ha limpiado, que no lo le llamen más inmundo. ¿Sabes por qué? Porque ya pasó. Y lo más que me gusta de Jesús es que cuando Él te limpia de tus pecados, los borra y nunca más hace memoria de ellos. Si el enemigo te ha dicho, no vayas para la iglesia porque estás indigno, no vayas a la iglesia porque te apartaste, le fallaste, hoy yo te invito a que vengas de nuevo como el hijo pródigo, regreses a la casa de tu padre, porque todavía esa sangre está vigente para limpiarte de todo pecado. Y nuestra invitada, Elizabeth Serrano. Muy buenos días, Elizabeth. Buenos días. Gracias por venir, ¿verdad? Y dar su testimonio a tanta gente que nos están escuchando y viendo a través de la televisión y la radio en esta Semana Mayor, donde hablamos, ¿verdad?, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Queremos traer un testimonio vivo del poder de esa sangre. Amén. ¿Cómo tú me podrías hablar en tus propias experiencias, Elizabeth? ¿Cómo fue tu niñez? Vamos a empezar un poco a tocar tu niñez. ¿Algún trauma, alguna situación que tú viviste donde te marcó y te hizo tomar un rumbo en tu vida? Bueno, yo nací en Estados Unidos, en Nueva York. Tengo otra hermana más también, menor que yo. Viviendo allá, mi mamá y mi papá, o sea, yo, excelente, ¿verdad? No, buen padre, buena madre. Pero había un problema. Mi papá era alcohólico, mi papá bebía. Entonces, mientras él no bebía, era el mejor ser humano del mundo, el mejor padre, el mejor esposo. Pero cuando bebía, se transformaba. Ahora que soy cristiana, pues ya yo sé lo que es, ¿verdad? El Señor me ha mostrado los demonios que habían dentro de él. Y le daba con pegarle a mi mamá. Entonces, cuando hace 12 años atrás yo me convertí al Señor, una de las cosas que yo le preguntaba al Señor, decía, Señor, pero entonces en el momento que el Señor me libertó, decía, Señor, pero ¿cómo entró, ¿verdad?, ese demonio dentro de mí? Y el Señor me llevó, de momento vi esta visión y el Señor me muestra, y recuerdo cuando yo tenía como unos 3 o 4 años, Él llegó y se encerró en el cuarto, parece que no se dio cuenta que yo estaba ahí, cerró la puerta y empezó a pegarle a mi mamá. Y yo me vi en la espalda de mi papá dándole para que soltara a mi mamá. O sea, mi mamá, la luz de mis ojos, por decirlo así, ¿verdad? Eso me marcó. Luego ya en los caminos del Señor me di cuenta, el Señor empezó a tratar conmigo y me fue mostrando, eso me marcó. Y el Señor me dijo, desde ese momento tú odiaste a los hombres y los veías como una amenaza. Y es verdad, porque yo pude entender en mi juventud y eso, cuando yo veía así en la calle o algo, algún hombre discutiendo con una mujer, o sea, y hablando fuerte, yo me ponía mal. Y había veces que yo les hablaba, yo dije, Dios a mí me cuidó, porque yo tenía mucho coraje, mucha ira. Mucho resentimiento. Sí, y venía de ahí, venía de ahí. O sea, lo que yo vi, lo que mi padre, o sea, le hacía a mi mamá, ¿me entiendes? Y ahí, esos demonios, son demonios, entran dentro de la persona. Puede ser desde el vientre de la madre, como puede ser también desde bebé que ya ha nacido. Cualquier situación que esté ocurriendo en ese hogar, hay muchas cosas que permiten que ese tipo de demonio entre en la persona. Sí, es como si se abriera una puerta, es correcto, ¿verdad? Ese trauma emocional que tenemos, ¿verdad? En un momento dado,
de nuestra niñez nos marca y empezamos a ver las figuras de otra forma, ¿ves? Tú podías ver ese padre que era bueno cuando no bebía, pero podías ver ese padre agresor y que abusaba del ser que tú amas. Entonces tú como niña, con ese conflicto de ver esa figura que se supone que de seguridad y de paternidad y de protección, como alguien violento que lo que hace es tratar de acabar con la otra persona. Entonces, pues obviamente la figura que se marcó en tu mente, en tu corazón, fue de que los hombres no son buenos, los hombres son abusadores, ¿verdad que sí? Y entonces eso es lo que la gente a veces no entiende, que las personas llegan a la iglesia con unos problemas de la niñez. Y entonces cuando empezamos a trabajar, ¿verdad? Con ellos, decimos, bueno, esta persona es así, pero mira lo que esta persona vivió. Entonces, la gente tiene un trasfondo que marca en el proceso, pero esa sangre de Cristo te liberó. Amén. Entonces me dijiste que tus padres, cómo tu madre actuó cuando empezó a ver en ti, ¿verdad? Una inclinación o vio algo que le llamó la atención en tu conducta. Bueno, para ese tiempo, yo nací en el 63, ¿verdad? Para ese tiempo, a medida que yo iba creciendo, esto era bien callado, no es como ahora. Esto era bien oculto. Quiero hacer la aclaración de que yo crecí creyendo que yo había nacido así. Ok. Pero ahora vamos a tener que hacer una pausa. Ella pensó que nació de la manera que ella... Oye, eso yo lo he escuchado mucho, ¿sabes? Que creen que nacieron de esa manera. Sí. No te vayas, regresamos con el testimonio de nuestra amiga Elizabeth Serrano. Continuamos con el testimonio, ¿verdad? Del poder de la sangre de Cristo que todavía está vigente y que libera. Elizabeth Serrano vino a traer a nuestras facilidades el testimonio de su vida. Y ella estaba hablando en la sección anterior que ella pensaba que había nacido así. Cuando tú me hablas de eso, ¿a qué tú te refieres? ¿Tú pensabas que habías nacido de qué manera? Que yo había nacido siendo lesbiana. Okay. O sea, yo fui creciendo, ¿verdad? Y no entendía, pero yo sabía que había algo diferente en mí. Y lo veía, ¿verdad? En la escuela, en mi trato con mis compañeritas de escuela. Yo sabía que había algo diferente en mí. Luego, pues, más adelante, ya cuando me convierto, voy entendiendo a través de la palabra y mi relación con el Señor por qué era, ¿ves? Y el Señor quitó esa venda de mis ojos. Pero por 32 años yo viví esa vida. Ese engaño. Sí, eso vino a despertar en mí cuando yo tenía como alrededor de unos 13, 14 años. Sí, la adolescencia. Es correcto. Ahí fue que tuve mi primera experiencia en ese ambiente, ¿me entiendes? Y eso despertó en mí. Y viví esa vida. Para mí todo estaba bien. Mi familia fue entendiendo, después cuando mami se enteró, ¿verdad? A mí me llevaron a psicólogo, pero a mí, yo voy a aclarar una cosa aquí, bien claro. A mí yo no tuve ningún trauma, ni tortura. Me llevaron par de veces al psicólogo. El psicólogo, yo le hablé claro, el psicólogo lo que terminó fue yendo donde mis papás y les dijo, es a ustedes que tengo que tratar porque ella está segura de lo que ella es. Así le dijo, eso yo me acuerdo, yo tenía como 15 años. Ahí mis papás me dejaron tranquila, me dejaron en paz. Yo fui creciendo, haciendo mi vida. Me mudé a la Florida. Allá en la Florida, desde el año 2000, viví 16 años allá. Allá fue que yo conocí al Señor. Amén. Y no fue porque yo tenía todo. Yo alcancé, como dicen, el sueño americano. Tenía todo. Tenía mi casa, que la compré yo misma. Tenía mi carro. Trabajaba vendiendo propiedades vacacionales. Todo me iba bien. Amistades, tenía mi compañera, todo. Pero había un vacío dentro de mí. Yo era católica, siempre fui católica, iba todos los sábados a la iglesia católica, pues yo trabajaba domingo. Pero un día yo salí, yo le dije al Señor, Señor, hay un vacío dentro de mí. Dije Dios, porque yo no hablaba de esa manera, claro, como ahora. Dije, llévame a algún lugar donde yo pueda llenar este vacío, no sé qué me pasa. Y un compañero mío del trabajo me invitó a una campaña que había en la iglesia. Yo no sabía que él era cristiano, ¿verdad?
Y ese fue el día que el Señor tenía marcado para Qué mí. lindo. Ahora, quiero que decir esto bien claro. Ahí el Señor, cuando yo pasé al frente, al altar, para recibir a Cristo, desde ese momento ahí el Señor empezó a tratar conmigo. Pero el Señor no fue directo donde mí a decirme, estás mal, ¿entiendes? Yo decía, bueno, y la persona que estaba conmigo me preguntaba, ¿y ahora qué va a hacer? Que tú, cristiana. Y yo dije, bueno, yo dije, bueno, lo único que yo sé es que pues ahora soy cristiana, una gay cristiana. ¿Ves? Porque acuérdate, yo pensé que yo había nacido así. Pero yo me convertí en noviembre del 2008. Okay. El 1 de enero del 2009, ese fue el día que Dios marcó para quitar la venda de mis ojos. Okay. En la noche anterior, ella misma me había dicho a mí, ¿qué? ¿Tú no has leído Romanos? Y yo dije, no. Pero que el Señor no trató conmigo en ese momento, sino que yo dije, mira, déjame quieta. Fui, me acosté. Y al otro día, cuando yo me levanté, vino eso a mi mente, Romanos, que dicen Romanos, porque yo estaba recién convertida, no sabía. Y cuando vamos a Romanos, que Romanos habla bien claro en Claro, el capítulo, muy claro que en el habla. capítulo 1, Por ese eso. fue el momento de mi vida. Cuando yo voy leyéndolo desde el principio, porque no sé en qué versículo ella no me dijo, pero yo sentía como que el corazón latiéndome fuerte, como que algo iba a pasar. Sí, porque el Espíritu Santo ya estaba en ti. Exacto. Ya estaba en Y ti. yo decía, pero ¿qué hay aquí, Señor? ¿Qué hay aquí? Cuando yo llego al versículo 26, que dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Mire, hermana, en ese momento, ya ahí yo no pude más. Cuando yo leí eso, a mí todo mi cuerpo temblaba. Yo estaba sola en mi habitación, todo mi cuerpo temblaba. La Biblia se me cayó de las manos, yo caí de rodillas. Y yo sentí literalmente cuando una venda cayó de mis ojos. Wow. Yo empecé a llorar y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Yo he vivido una mentira toda mi vida. Mi vida cambió en ese momento, hermana. Qué lindo. Mi vida cambió en ese instante. El cuarto se iluminó de una manera como yo nunca había visto en mi vida. Y yo sentí la presencia de Dios tan fuerte ahí, el amor de Dios arropándome. Qué lindo. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no sé cuánto tiempo yo estuve ahí en ese momento. Y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pero yo sentía después de esa venda que cayó, escamas seguían cayendo. Y yo decía, Señor, perdóname, yo he vivido una mentira toda mi vida. Yo pude casarme, yo pude tener hijos. ¿Qué es esto? Ayúdame porque no entiendo. Yo pensé que había nacido así. Ahí es cuando durante esos días que sigo orando y entonces el Señor me dio esa visión y me vi trepada en la espalda de mi papá dándole para que soltara a mi mamá. Vino la escena. Vino Sí. la escena donde estaba el trauma, Sí. por donde había entrado, ¿verdad? Que marcó ese mi vida. espíritu inmundo que entra, ¿verdad que sí? Sí. Y sí. eso está en Romanos, ¿qué? Para los que nos están escuchando. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Sí, eso está ahí bien claro, bien claro. Sí, la palabra, mucha gente dice, pero ¿dónde en la Biblia no dice, no habla de los gays, no habla de homosexuales y esto? ¿Sabes qué? No te dice la palabra clara, pero esto más claro no puede estar. No, más claro. Aquí no hay que buscarle más vueltas al asunto y no son... Y quiero decirle a la gente para que sepan, y sobre todo psicólogos, hay mucha gente metida en esto y no saben lo que es. No saben, aún gente hablando y ni siquiera, yo no puedo hablar de droga porque yo nunca estuve ahí, pero yo puedo hablar de esto porque yo estuve ahí. No, y tuviste 30 y pico de Sí. años, o sea, esa fue tu vida. Exactamente. Tu vida, Sí, tu porque- juventud. Exacto, pues yo pensé que yo había nacido así, ¿me entiendes? Pero mucha gente piensa que es una enfermedad, que no, esto no es una enfermedad, estos son demonios. Son demonios. En ese momento Dios quitó la venda de mis ojos, pero ese demonio no había salido todavía de mí. Par de meses después fue que Dios trató conmigo y estando sola en mi habitación, el Señor, yo estaba orando y de momento me empiezan unas náuseas y yo digo, Señor, ¿qué me pasa? Y el Señor me dice, liberación. Y cuando yo voy corriendo, porque no aguantaba más, cuando voy corriendo al baño, lo que botaba eran como babas, ¿me entiendes? Y son que ella, el libro que usted está leyendo, yo tengo libros de ella y habla sobre eso. Y aquello fue una guerra, hermana, fue una guerra. Aquellos me retorcían, Sí. ellos gritan, porque cuando van, para ellos el cuerpo nuestro es su casa, ¿ok?
Cuando yo salí de allí del baño, el que no podía más sudando, el Señor me dice, yo digo, Señor, no puedo más, estoy cansado, estoy agotada. El Señor me dice, todavía no. Y yo me quedé, ¿yo qué? ¿Pero por qué, Señor, qué falta? Y cuando me viene a la mente, dice, espíritu del lesbianismo. A mí me dio un coraje, yo, ¿qué? Y ahí mismo reprendí. Hay algo bien importante de esto, hay que renunciar. Amén. Uno tiene que renunciar y ahí mismo yo renuncié, yo dije, ¿qué? Yo reprendo y yo renuncio a todo espíritu de lesbianismo. Y ahí salí corriendo para el baño nuevamente, ese demonio salió. Yo fui libertada. Amén. En ese momento el Señor me libertó. ¿Qué quiero decir con esto? No fueron mis pastores. Pero de que ellos oraban, claro que sí. Claro que sí. Y les aplaudo porque fueron muy sabios. Mis pastores no me cayeron arriba, como dicen por ahí. Ellos no me maltrataron. Ellos no me rechazaron en la iglesia. Nunca me rechazaron. Nunca me dijeron, tú estás mal, tú tienes demonio, tienes que cambiar. No, me amaron. Simplemente, ¿qué se lo dejaron? Al Espíritu Santo. Y ahí que quiero llegar. Que mucha gente, el problema de todo esto que está pasando en la actualidad, viene de personas, la iglesia católica, también de la iglesia pentecostal, el legalismo, de los pastores, ¿cuál es el problema de muchos de ellos antes y todavía algunos que quieren hacer el ministerio del Espíritu Santo? Aquí quien liberta a las personas es el Espíritu Santo. Amén, A amén. nosotros El que como convence ministros, de pecado, convence de pecado. nosotros como ministros que tenemos que orar por las personas, Amén, ¿entiendes? amén. Ahora, que alguien una lesbiana homosexual entre a la iglesia, sí, Dios ama al pecador, pero no para que se quede en el pecado. ¿Entiendes? Tiene que haber un cambio porque en mí se produjo un cambio. Amén. ¿Ves? No, Entonces, la palabra hace un trabajo, la palabra de Dios es la que hace el trabajo. Exactamente. No es como están haciendo en muchas iglesias que también por cobardía, por el miedo de no ir preso, tú sabes, están aceptando que personas homosexuales, porque ya aceptaron a Cristo, los están dejando en los altares, les están dando al púlpito, ¿me entiendes? No. Porque Dios es santo, ¿me entiendes? Hay que trabajar con ellos, amarlos, claro que sí. Pero hay que orar para que el Espíritu Santo haga toda la obra. ¿Ves? Amén, Y una amén. cosa de las que yo digo es que tienen que renunciar. Amén. Eso es Tienen bien que importante, renunciar. el Oh, renunciar, el tú Sí. reconocer, mire, y no solamente estamos dando este testimonio en este Amén. día de esta situación, ¿verdad? De este testimonio en particular. De prostitución, tú tienes que reconocer que estás en la carne. Tú tienes que reconocer si eres mentiroso compulsivo, como decimos. Amén. O sea, porque la Santo, gente toca mi mucho amado. los pecados, ¿verdad? Sexuales, pero también hay otras clases de pecados. La mentira, la manipulación, el engaño, el robo, todo eso son pecados. Tú tienes que reconocer, mira, yo llevo una vida de mentira. Hay personas que llevan una vida de mentira. Todo en su vida es mentira. ¿Sabes? Ellos mismos ya se lo han creído. Tú tienes que renunciar a eso. ¿Cómo lo haces? Mira, Señor, yo renuncio Amén. a todo lo que he estado engañado por años y años en mi Amén. vida, de mentira, de engaño, de robo, de manipulación, todo eso tú renuncias. Pero antes de irnos, ¿verdad? Porque el tiempo apremia, dice aquí que cuando la sangre de Jesucristo está vigente, es una fuente carmesí que no solo fluye a través de los siglos y se extiende por generaciones, sino que también supera culturas y costumbres, rompe las barreras que dividen a las personas. Ella puede ablanar el corazón más endurecido, asesino, vengativo, rencoroso que conozca la humanidad. Ella toca los corazones rotos y despreciados. Porque en el caso tuyo, yo me imagino, ¿verdad? Que en la escuela, el bullying, todo este rechazo que se da por la sociedad, ¿verdad? Va causando más dolor todavía. Dice, ella trae esperanza, limpieza, sanidad y liberación. Esa es la sangre de Cristo. Dice, recibimos la remisión del perdón de nuestros pecados. Amén. Eso es bien importante, porque los pecados, a veces tú sigues con ellos. Sabes que hay un perdón que está accesible a través de la sangre de Cristo en esta semana y en todas las semanas del año. Amén. Te invito a que te acerques a la casa de Dios. Este viernes a las 7 de la noche tenemos el culto de Viernes Santo y este domingo a las 10 de la mañana el culto de resurrección. No te quedes en tu casa, ven a la iglesia, tenemos todos los protocolos de sanidad, de sanitizer, de tomar la temperatura, del distanciamiento. No te quedes en tu casa. Es hora de buscar ese poder sobrenatural
en Jesús que sana, que liberta, Amén. que restaura. Y ella, Elizabeth, es testigo de que ese poder la liberó, Amén. la sanó y la tiene de pie. Amén. Sí, Elizabeth, Señor. nos tenemos que ir. Ah. Yo te invito otro día, ¿está bien? Amén, amén. Bendiciones. Dios les Despídete. bendiga, Dios les bendiga y gracias por la oportunidad. Y Cristo liberta. Al que el Hijo libertare, libre es en verdad. Libre es. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.